Pero vamos a despabilarnos un poquito para que no nos gane precisamente el sueño y nos permita tener dispuesto nuestro corazón para escuchar la palabra de nuestro Dios. Póngame atención, por favor. Si a usted en este momento le hicieran una sentencia de muerte, que a usted le dijeran, en este momento vas a morir, en breve vas a morir, pero sobre todo vas a morir en tus pecados, ¿qué sentiría usted? ¿Qué emociones o qué pensamientos provocarían esta sentencia de muerte en su vida? Muchas personas, hermanos, han recibido un tipo de anuncio en su vida. E inmediatamente se les viene a la mente a su familia, a sus hijos, a lo que más aman en esta vida. ¿Qué será de mi hijo? ¿Qué será de mi hija? ¿Qué será de mi familia? Cuando han recibido una noticia así, una declaración así. Pero pongámonos a pensar que nuestro Dios a usted en especial le dijera, como se le dijo en una ocasión a un rey llamado Ezequías: ordena tu casa, porque esta noche vas a morir. Cuando esa declaración se le hizo a este rey, hermanos, este rey inmediatamente apeló a nuestro Dios, clamó a nuestro Dios, y Dios en su infinita misericordia le otorgó 15 años más de vida. Pero tal parece que muchos no aprendemos de la palabra de nuestro Dios. Tal parece que el pueblo judío no aprendía también de un expediente enorme de historia y no escuchaban. Cuando el Señor les decía: en vuestros pecados moriréis. ¿Qué es lo que ensordece al ser humano? ¿Qué es lo que nos entorpece nuestro entendimiento para no ser conscientes de la magnitud de lo que significa esta frase? En vuestros pecados moriréis. ¿Qué es lo que puede hacer que el hombre no tenga ni la más mínima persuasión de la gravedad de estas palabras? Precisamente en la lectura que se estaba haciendo hace un momento, hermanos, en Juan capítulo 20, le invito a que vaya conmigo de nuevo a esta lectura. En Juan capítulo 8, Juan 8, versículos del 20 al 24, cuando en una ocasión más los fariseos, los judíos, siguen atacando al Señor. Y dice la palabra de nuestro Dios así en Juan capítulo 8, versículos 20 al 24. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y no me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Démonos cuenta en dónde se enfocó su pensamiento, en dónde se enfocó su entendimiento, en dónde querían razonar. Pero no tomaron en cuenta la declaración del Señor: en vuestros pecados moriréis. Versículo 23, se les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Nuevamente se enfatiza esa palabra 3 veces.
3 veces se lo dijo el Señor. Como 3 veces se lo hizo saber a Judas Iscariote que le iba a traicionar. Como 3 veces se lo dijo a sus discípulos que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. 3 veces esta frase: en vuestros pecados moriréis, en vuestros pecados moriréis, y en vuestros pecados moriréis. Una sentencia de muerte muy clara. ¿Y qué hicieron? ¿En dónde estaba la mente de ellos, hermanos? En verdad, hermanos, ¿no tememos nosotros morir en vuestros pecados? ¿En verdad usted no teme morir en vuestros pecados? ¿No tememos, hermanos? Si un hombre conociera la gravedad de sus pecados y el alcance de los mismos, realmente no solamente tendría miedo, sino tendría pavor de ellos. Pero muchas veces, hermanos, debido a la falta de conocimiento, muchos no temen morir en sus pecados. Algunos porque tienen un mal concepto de la eternidad o un mal concepto de nuestro Dios. Que Dios al final de cuentas va a perdonar toda ofensa, todo pecado que hayan cometido allá en el cielo. No, allá no va a haber perdón. En el cielo no va a haber perdón, en el cielo va a haber un juicio. De hecho, el juicio de Dios se llevará aquí, cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pero démonos cuenta entonces, hermanos, que muchas personas piensan que Dios tendrá piedad y misericordia allá en el cielo, cuando la piedad y la misericordia se habrá acabado. Este es el tiempo de la piedad. Este es el tiempo de la misericordia. Este es el tiempo de la salvación. Pero si nosotros, hermanos, no nos arrepentimos de nuestros pecados en este momento, créalo que entonces sufriremos la ira de nuestro Dios. Morir en vuestros pecados es como morir bajo la pena de muerte, la sentencia de muerte. Porque Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así como el alcohol, como el tabaco, como las drogas, como la fornicación, como la mentira, la envidia, la maldad, la incredulidad, mata a las personas. Así también el pecado destruye y mata. Créalo. Esto está pasando en todo el mundo. Y oímos cosas tan perversas, hermanos, tan terribles que nos da miedo. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo le decía a los judíos que en sus pecados iban a morir, no era una sentencia, hermanos, que los estuviera condenando a la muerte eterna ya en ese momento. Dios, hermanos, no condena a nadie sin antes darle la oportunidad de reconciliarse con Él, la oportunidad de enmendar sus errores, la oportunidad de tomarle en cuenta en su corazón, en su vida. Dios, hermanos, no desea la muerte del impío. Es por eso que el apóstol Pedro decía en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El deseo de nuestro Dios es de que usted no muera, y que no mueran sus pecados, porque eso la condenaría a vivir eternamente lejos de Dios y de su gloria. El punto es entonces, ¿qué queremos nosotros? ¿Qué es lo que realmente deseamos usted y yo? Muchas personas, hermanos, que están muriendo lejos del Señor y que en su sepulcro y en su funeral dicen: descansa en paz. ¿Realmente será así?
¿realmente muchos se estarán yendo en paz con nuestro Dios? ¿En armonía con nuestro Dios? Triste, lamentablemente, muchos están muriendo en sus pecados. Y Dios no quiere que usted sea una más o uno más. De acuerdo a la palabra de nuestro Dios, hermanos, ¿qué hace que el hombre desee morir? ¿O qué es lo que hace que el hombre muera en sus pecados? Aunque anteriormente lo hemos reiterado en varias ocasiones, hermanos, pero es necesario e importante poner el dedo ahí. Su incredulidad. La incredulidad hacia la palabra de nuestro Dios. Decía nuestro Señor Jesucristo, precisamente, hermanos, en el versículo 23 y 24, y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si ustedes no creen en mí y en mis palabras, el resultado es este: no va a haber quien los libere de sus pecados, y como consecuencia de ello, morirán en sus pecados. Uno de los efectos principales, hermanos, que ocasiona el pecado en nuestro ser es precisamente la sordera. Tal parece que es como la cerilla, o cómo se le llama eso, que se nos va acumulando en nuestro oído. Algunos dicen que es benéfico, otros dicen que es dañino. No sé, en cuestión personal, pues uno se hacía también los oídos. A veces cuando le hablan a uno y que no escucha: oye, límpiate los oídos, parece que está sordo. No, parece ese tipo de cerilla, se le dice, ¿ciudad? En nuestros oídos. Haz cuenta que es el pecado acumulado, que nos ensordece, que no nos permite oír, nos obstaculiza la función del oído. Sordera, obviamente, que no es producto de un problema genético, sino más bien causado por uno mismo. Uno mismo cierra el oído. Uno puede estar escuchando y a la vez no estar escuchando. Nuestro Dios decía de su pueblo Israel: tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. No solamente a ellos se les decía, sino también a todos los dioses creados por el hombre mismo. Cuando uno, hermanos, no desea escuchar lo que... Uno cierra sus oídos cuando uno no quiere escuchar lo que no le conviene. A veces. A veces hasta gritamos: ya no quiero oír más. Porque no le agrada lo que está oyendo. Y más cuando es la verdad. Cuando lo están interponiendo contra la verdad. Lamentablemente muchos judíos preferían morir en sus pecados por su incredulidad hacia las palabras de nuestro Dios, por su propia sordera. Decíamos hace un momento, el Señor les dijo 3 veces que en vuestros pecados moriréis, y ellos no escucharon eso. Escuchaban otra cosa, que a donde iba a ir ellos no podían ir, que Él era de arriba, Él era de abajo. ¿Cómo? ¿Qué está queriendo decir? Pero no escuchaban que en vuestros pecados moriréis. Incredulidad que bien pudo, hermanos, haber sido destruida, derrumbada, si hubieran abierto sus oídos a la palabra del Señor, pero tristemente no fue así. Y es que muchas veces, óigalo bien, mi hermano, mi hermana, muchas veces cuando se está discutiendo un tema en una forma de diálogo ordenado, porque la palabra discutir, hermano, no significa que muchos, obviamente que a veces se le ha tomado ese concepto de hablar todos a la vez. Están discutiendo. Pero la palabra discutir es el hecho de hablar o dialogar ordenadamente, en donde uno se le da tiempo de hablar. Y el otro levanta la mano, acabó, se le da al otro. Ese es un diálogo, es una discusión ordenada. Pero muchas veces, cuando usted puede estar hablando con alguien, quiere hacerle entender a alguien, y con la persona con la cual usted está hablando, en vez de estarle escuchando detenidamente, la persona cerró sus oídos y ya está
creando en su mente, maquinando en su mente sus propias argumentaciones. Va a decir, no, se equivocó, no, se equivocó en esto, no era así, era así, pero ahorita le voy a decir esto, le voy a decir aquello, le voy a decir lo otro, y a mí me enseñaron así, este y lo otro, y ya no escuchó nada. Ya no escuchó nada. Si no escucha, no entiende. Recuerde que lo que precede el entendimiento es el oír. Y los judíos precisamente se tapaban sus oídos, porque antes de escuchar ya estaban argumentando y listos para la discusión. Y a veces nos pasa, créalo, a mí a veces me pasa eso. Es un problema. Obviamente que no es un problema genético, no es de que seamos así humanamente hablando, no, es que a veces cultivamos ese tipo de actitud en nuestro ser, en nuestra vida. Y es una de las formas de cómo se cierra nuestros oídos, hermanos, y nos negamos al entendimiento. Es por eso que es muy importante que nosotros escuchemos primeramente. Santiago decía que hay que ser prontos para airarse, prontos para hablar. ¿Eso es lo que dice Santiago? No, Santiago dice hay que ser prontos ¿para qué? Para oír. Y luego, lentos para hablar, lentos para airarse. Hay un proverbio que ahorita no me acuerdo, hermanos, pero dice que en muchas palabras, óigalo bien, en muchas palabras no falta el pecado. ¿Qué significa eso? Que cuando hablamos en demasía o hablamos en demasiado, es más fácil que nos equivoquemos. Es por eso que Santiago o el Espíritu Santo nos recomienda que oigamos. Los judíos, hermanos, padecían de una sordera espiritual. No escuchaban y por lo tanto no lograban captar la gravedad de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Que si ellos no creían en las palabras del Señor, las consecuencias de esa acción sería fatal. Ellos iban a morir en sus pecados, porque ya no, la ley de Moisés ya no les podía a ellos librar de sus pecados. La ley de Moisés no tenía el propósito de librarnos de nuestros pecados, sino más que todo de hacer resaltar la multitud de ellos, de sacar a flote todos nuestros pecados, y que a través de la ley de Moisés hacernos sentir la necesidad de un gran Redentor, de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Incredulidad, hermanos, que hasta el día de hoy muchos hombres los está haciendo morir en sus pecados. Como decía el Señor precisamente, y mire, vaya conmigo en Juan capítulo 3, versículo 18 al 20. Juan 3, versículo 18 al 20. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Es por eso, hermanos, que hasta el día de hoy muchos judíos están tratando de vivir bajo la ley de Moisés. Hasta hoy en la actualidad, hermanos, muchos judíos no aceptan a nuestro Señor Jesucristo como el Redentor de toda la humanidad. Lo miran como un simple revolucionario en aquel tiempo. Un revolucionario más que perturbó la paz de una nación judía. Un simple hombre historiador que formó parte de la historia judía. Pero solo eso, un simple hombre. Él no era Dios. Él no era Dios, ni es Dios, dice. Como cuando nuestro Señor Jesucristo se les presentó, hermanos, a los apóstoles en el aposento donde estaban rodeados, y que aún Tomás creía, que el segundo domingo que se presentó al Señor y que le dijo a Tomás: Tomás, pon tu dedo en mi mano y pon tu mano en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Y Tomás expresó: oh Señor mío, note, y Dios mío.
Dios mío, porque es Dios nuestro Señor Jesucristo. Pero así como muchos judíos hasta el día de hoy en la actualidad siguen rechazando a nuestro Señor Jesucristo, así usted y yo podemos seguir haciendo eso si nosotros no creemos en las palabras de nuestro Dios, si nosotros no nos sometemos a los preceptos y a los mandamientos de nuestro Dios. Y esto nos pone en la misma situación que el pueblo judío en aquel tiempo, que si nosotros no obedecemos a los mandamientos de nuestro Dios, en vuestros pecados moriréis. ¿No teme morir realmente de sus pecados? Que no conozca la gravedad del asunto cuando ya esté en el Hades, en donde ya no se puede hacer nada. Conózcala hoy y arrepiéntase y vuélvase a nuestro Dios en obediencia. Porque si no, será demasiado tarde. ¿Qué es lo que dice Romanos 10:17, hermanos? Que así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Si nosotros cerramos nuestros oídos a la palabra de nuestro Dios, jamás creeremos en el Señor, jamás obedeceremos al Señor y jamás seremos librados de esa condenación que pesa sobre nosotros, la condenación de la muerte. Es por eso que nosotros podemos evitar nuestra más grande desgracia, nuestra más grande desdicha, nuestra propia perdición, si nosotros realmente creemos en el Señor y obedecemos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no lo hacemos, seguiremos bajo esa sentencia de muerte. Sentencia de muerte, hermanos, que no solamente puede ser ocasionada por nuestra sordera o por nuestra incredulidad a la palabra de nuestro Dios, sino que también por nuestra falta de entendimiento en la palabra de nuestro Dios, como lo estamos viendo precisamente en Juan capítulo 8, del versículo 25 al 27. Y note lo que dice el Señor. Entonces les dijeron, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Ya me cansé de repetirles quién soy yo. Desde que empezó mi ministerio les he dicho, ¿quién soy yo? Yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Mesías, yo soy su Redentor, yo soy su Salvador. Y esa frase, hermanos, el yo soy, era una frase muy conocida por el pueblo judío porque tenía una connotación hebrea. Porque era la misma manera de cómo Dios identificaba a su pueblo. Yo soy el que soy, diles. Le dijo a Moisés con ese mensaje que iba enviado a aquella nación egipcia, hermanos, al faraón. Diles, yo soy el que soy, el eterno. Y el Señor constantemente le decía, yo soy, yo soy. Y todavía no creían. ¿Tú quién eres? Lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo he oído de él. Nadie me lo contó. Nadie me lo anunció. El Padre me lo ha hecho a mí saber, dice el Señor. Lo he oído de él. Esto hablo al mundo, pero no entendieron que les hablaba del Padre. No entendían ni papa, como decimos. No entendían nada. ¿Por qué razón? Porque tapaban sus oídos. Lo que precede el entendimiento, lo que precede el razonamiento, es el hecho de saber escuchar, de saber oír. Así como el pecado nos ensordece, así también el pecado anula nuestro entendimiento, privándonos así de la luz, de la razón y manteniéndonos así en las tinieblas del pecado. Tinieblas, hermanos, que para muchos lo están conduciendo a la muerte misma. Mire lo que dice el Señor en Mateo capítulo 15, versículos 12 al 14. Mateo 15, lo que le decía a aquellos
ciegos. Mateo 15, versículos 12 al 14. Entonces, acercándose sus discípulos, dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? La profecía de Isaías, cuando le decía: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina el mandamiento de hombres. Y sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Es decir, ambos morirán. Cuando se refiere al hoyo, hermanos, se refiere al sepulcro, a la muerte. Ambos morirán. Y muchos del pueblo judío, hermanos, estaban siguiendo precisamente falsas doctrinas inventadas por los hombres, siguiendo un tradicionalismo, siguiendo un fanatismo inspirado en la ley de Moisés, hermanos, aunque la ley obviamente no era su intención promover fanatismo, sino todo lo contrario, el temor hacia nuestro Dios. Ellos no entendían nada. Tristemente, muchos de los judíos decidieron morir en sus pecados porque prefirieron cerrar su mente a la razón y a la verdad de nuestro Dios. Y digo muchos, no todos, porque gracias a Dios, hermanos, en el día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2, muchos lograron entender, muchos lograron razonar y muchos se arrepintieron y se volvieron a Dios y evitaron morir en sus pecados. Pero muchos decidieron seguir atados a sus pecados y morir en ellos. Si los judíos, hermanos, no abrían su mente a la verdad de nuestro Dios, era porque precisamente estaban cegados por su fanatismo hacia el tradicionalismo judío, como lo estamos viendo en Mateo capítulo 15. Ceguera, hermanos, que hasta el día de hoy los mantiene atados a un ritualismo antiguo y sin valor alguno. Si realmente el pueblo judío quisiera cumplir con la ley de Moisés, como está escrito, hermanos, muchos de los judíos celebran la Pascua, hermanos, en sus casas, como queriéndolo hacer cuando estaban en cautiverio en Babilonia. Matan a un cordero, se visten como lo indicaba la ley, complementaban el platillo con hierbas amargas y con un pan sin levadura, y tratando así de celebrar la Pascua. ¿Por qué no lo hacen en Jerusalén? ¿Por qué no lo hacen? Ya no hay un templo. Ya no hay un templo. Ni siquiera la paz está ahí, hermanos, en Israel, por ese problema político que hay. Y sin embargo, todavía padecen de sordera y de ceguera, por su orgullo y por su arrogancia. Nada puede hacer por su salvación, hermanos. La ley de Moisés no estaba para eso. ¿Qué es lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 14? Yo voy a terminar, hermanos. Gálatas 3, versículo del 10 al 14. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Gálatas 3, versículo 10 al 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué razón? Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, es bien claro. Porque el justo por la fe vivirá. Note, el justo. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Quién dice esto? ¿Quién está diciendo esto? Nada más y nada menos que un gran judío de la tribu de Benjamín, educado a los pies de Gamaliel, un gran fariseo que renunció a todo eso para seguir al cristianismo, para seguir al Señor, porque se dio cuenta de que toda su tradición, todas sus costumbres, todo su fanatismo en el judaísmo era inútil. Lamentablemente hoy en día, hermanos, muchos están muriendo en sus pecados
por no querer abrir su corazón y su mente al entendimiento de la palabra de nuestro Dios. Y se pone en peligro de ser engañado por la mentira. Recuerde lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Que a aquellos que rechazan la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, por cuanto no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en las injusticias. Y tristemente, hermanos, muchos lo están haciendo por preferir más el placer que otorgan las tinieblas del pecado, mientras que otros lo están haciendo por su fanatismo en el ritualismo humano, antiguo y sin valor alguno, por querer seguir sus tradiciones, sus costumbres. Más en estas épocas, hermanos, en donde más se promueve, dice, fiestas navideñas. Y que a veces contagia al pueblo. A veces escucho decir hermanos que me han dicho a mí, me han sorprendido: ¡Feliz Navidad! ¿Qué? ¡Feliz Navidad! ¿De qué me estás hablando? ¿Sabes lo que significa Navidad? El natalicio de Jesús, que nació Jesús en este día. ¿Es cierto que Jesús nació en este día? No, entonces, ¿de qué me estás hablando? A veces queremos seguir en este tipo de tradiciones y costumbres, hermanos, cuando todo esto tiene un trasfondo idolátrico. Tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque si realmente nuestra conversión no ha sido genuina, en vuestros pecados moriréis. Es una seria advertencia de nuestro Dios. O somos del Cristo o somos del mundo. ¿De dónde somos, hermanos? ¿De arriba o de abajo? ¿A quién pertenecemos? Tenemos que ser luz para el mundo, hermanos. Que también el entendimiento haga efecto en nuestra mente, en nuestro corazón, si es que realmente hemos creído en la palabra de nuestro Dios. Permanezcamos firmes en la fe del Señor, hermanos, para que nunca esta sentencia de muerte pese sobre nosotros. Y si usted, mi amiga, mi amigo, realmente quiere librarse de esa sentencia de muerte, usted tiene que venir a los pies del Señor, arrepentida o arrepentido de todos sus pecados, y créalo, que Dios es tan grande, tan misericordioso, tan bondadoso, que está dispuesto a perdonarle sus ofensas, su pecado, séase cual haya sido. Dios está dispuesto a perdonarle. ¿Y usted no quiere reconciliarse con nuestro Dios? Venga a los pies del Señor mientras entonamos un himno de alabanza. Nuestro hermano ya está listo con ello, nuestro hermano también.